Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Tras el paro popular de 18 días, quedan algunas lecciones políticas para el Ecuador. Al menos hay dos muy puntuales. El movimiento indígena ha podido doblar el brazo al neoliberalismo en algunos aspectos y también es cierto que se ha verificado un racismo desde el gobierno, los medios de comunicación y también, lamentablemente, ciertos sectores políticos. Ahora este país andino entra a una nueva etapa o un ciclo político distinto, con un presidente que se ha librado de 3 procesos para su destitución. El primero, el caso llamado Pandora Papers. El segundo, la semana pasada, la muerte cruzada y ahora la negación del proceso de revocatoria del mandato en el Consejo Nacional Electoral. Y también entra en una etapa el movimiento indígena consolidado en sus estructuras y también en su relato político frente a la sociedad. Y por eso queremos conversar y agradecerle al presidente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, al ingeniero Leonidas Issa, por atender esta invitación. Bienvenido, Leonidas, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo está? Saludos cordiales a todos y todas, a la comunidad nacional, a la comunidad internacional. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Gracias por atender y además agradecerle porque siempre estuvo pendiente de nuestras transmisiones durante el paro y efectivamente nuestra solidaridad por los ataques, amenazas de muerte que también recibió durante todo este tiempo y en particular me avergüenzo de ciertos periodistas, caricaturistas y editorialistas que lo trataron de múltiples formas, pero bueno, eso ya sabemos cómo quedará. La pregunta es, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo quedó después del paro? ¿Cómo se siente usted de salud? ¿Cómo se siente frente a la sociedad? Y sobre todo, frente a la comunidad que le acompañó durante estos días. Bueno, primero en el tema de salud estoy recuperando realmente, nos dio un resfrío muy duro en los últimos días, sobre todo, que todavía estamos en este momento en recuperación. Segundo, frente a la sociedad, creo que está absolutamente claro, hay una sociedad dispuesta a atacar a sus contrincantes, a sus adversarios, y imposible que podamos tener de una sociedad, de una parte de la sociedad, imposible que tengamos una crítica a la estructura social en la que vivimos. De pronto creo que la movilización de ahora ha generado condiciones, en este caso, para un poco mirar lo que somos los ecuatorianos. En muchas veces no ha sido tomado en cuenta el aporte que hacemos los campesinos. Una parte de la sociedad cabreada, imagínense que hasta incluso fueron a traer productos desde el Perú para decir no necesitamos de ustedes los campesinos. Cuando ese hecho realmente lo que denota es que no están dispuestos a cargar sobre sus hombros la producción nacional, defender la producción nacional, defender al campesino, defender a la ruralidad. Por lo tanto, una sociedad altamente cómoda, una parte de la sociedad altamente cómoda que no está dispuesta por lo menos a debatir las circunstancias reales en las que vive la gente. Claro. Y ahora, ¿qué está pasando a nivel interno de mis organizaciones? El movimiento indígena siempre ha tenido sus altibajos, pero siempre ha defendido la unidad intrínseca de todos los pueblos, de todas las nacionalidades. Por más difíciles, por más los tiempos sean adversarios, siempre hemos defendido la estructura organizativa del movimiento indígena. No es como ahora nos han puesto, no, hay un líder ordenando al resto. No, no. En este caso, los líderes, el Consejo de Gobierno, estamos obligados a sostener las decisiones de las estructuras de base. Si es que se rompe esta lógica, prácticamente romperíamos la democracia comunitaria como está reconocida en el artículo 95 de la Constitución. Por lo tanto, los dirigentes, el Consejo de Gobierno, si no vamos a desgastar una postura del movimiento indígena, debemos sostener lo que definieron desde las bases. Eso ha dejado como muy claro, al menos en este proceso de movilización de junio 2022. Claro, pero ahí le hago una pregunta que tiene que ver, digamos, desde el orden personal, más allá de esta crítica que efectivamente cabe a propósito de los comentarios que se han hecho en su contra. ¿Cómo se sentía usted después de salir de Quito? Porque vimos imágenes, le digo personalmente, conmovedoras de la gente tocándole, haciéndole regalos, agradeciéndole, sobre todo con una actitud bastante modesta, humilde, pero sobre todo digna. Yo incluso le conversaba, le decía que su discurso había reflejado una dignidad política de los sectores prácticamente excluidos en la historia de este país, que son los sectores indígenas, pero al mismo tiempo me congratulaba al ver las imágenes de apoyo, de agradecimiento, de dignidad de la gente con usted. ¿Cómo se sintió en ese momento? Realmente en términos individuales me parece un momento de resignificar la dignidad de los más humildes, resignificar la lucha.
resignificar todos los epítetos, en este caso, luchar contra los epítetos que en este caso nos han puesto. Y me parece un momento muy importante, porque aquí la pobreza no está atacando solo a los pueblos indígenas. Seguramente la condición de clase, la condición étnica, la condición de género, mucho más va a ser afectado, en este caso, al movimiento indígena. Pero sin embargo hay una sociedad, hay una población, siendo mestizos, siendo blancos, siendo montubios, afros, siendo que estamos en la costa, en la sierra, en la Amazonía, hay una identidad de lucha. Y eso me parece, y eso realmente nos llena de mucha responsabilidad. Por lo tanto, a la salida de Quito, de verdad, como había, ¿no es cierto?, este mensaje, este comentario que están en contra de la lucha, en contra del levantamiento, más allá de estar desanimados, nosotros a la salida de Quito, lo único que dijimos, vea, así estés en contra, la hemos demostrado sobre una cruda realidad que vivimos los ecuatorianos. Y en ese sentido yo creo que ha habido un reconocimiento colectivo, no al dirigente de pronto, en este caso a mi persona como Leónidas Issa. Hemos puesto todos los esfuerzos, todas las decisiones colectivas, hemos logrado sostener, sí, pero sobre todo hay una decisión colectiva en este proceso. Y en esa decisión colectiva siento que también están nuestros hermanos de Quito. Entonces no es como se ha pretendido vendernos la exclusividad de los quiteños de bien, la sociedad de bien, que incluso hicieron marchas por la paz. Las marchas por la paz, uno diría respetable, pero en esas marchas por la paz diciendo indios, hijos de puta, fuera de Quito, eso no son marchas de paz. Lo que han hecho es reencrudecer el racismo. O las marchas de paz, que celebraban contentos luego de una masacre que se dieron en Casa de la Cultura, pero la Policía Nacional fue recibida como héroes en la Shiris, ¿no es cierto? En este caso, por estos grupos que se definen, se autodenominan quiteños de bien, sociedad de bien, pero lo que están realmente saludando son los niveles de violencia brutal institucional, la que llevamos en este caso sobre nuestras espaldas por parte de la Policía Nacional. Así que ha dejado una lección que creo, una lección para toda la sociedad que de alguna manera tiene resuelto su vida material, tiene resuelto su vida económica. Hay una realidad de una población que no ha podido resolver estos temas. Hay una realidad política de los diferentes sectores políticos. Hay una realidad de los que concentran el poder en las decisiones políticas y económicas. Creo que todos, absolutamente todos, necesitamos hacer un balance, hacer una crítica. No podemos seguir únicamente, en este caso, instalando odio, racismo, discriminación a los diferentes. Y espero realmente que lo del 2019, lo del 2022, que ha generado el movimiento indígena, los sectores populares, no estamos dispuestos a seguir tolerando como una cuestión normal lo que la sociedad va produciendo, lo que la sociedad en su nula posibilidad de crítica y autocrítica no hayamos podido poner condiciones mínimas para cómo debería funcionar una sociedad. No decimos que de noche a la mañana salga de esta desigualdad, pero condiciones mínimas que pongamos para garantizar la equidad, la solidaridad, la justicia, que paliemos el tema de las desigualdades que tenemos en nuestro país. Claro, y una pregunta que cabe también en el plano personal para en la segunda parte abundar en algunos elementos de orden político. ¿Usted temió por su vida, tuvo amenazas de muerte, pensó, por ejemplo, asilarse en una embajada? ¿Hasta dónde este momento de incertidumbre, de temor, de acoso, de asedio, también involucró el temor de su parte de que podía haber sido afectada su vida y la de su familia? Bueno, yo en mi individualidad, digamos, ¿no es cierto?, 3 momentos tuve cerca la muerte, 3 momentos. El día viernes 10 de junio en Pichincha, en Cayambe, cuando un carro nos intercepta de manera grotesca hacia adelante, frena de golpe y sale por otro lado, y a nosotros desbalanceando en la velocidad que veníamos, desbalancea y íbamos a ir al barranco, a la quebrada. Ese es un primer hecho antes de las movilizaciones. Un segundo hecho real, concreto, fue la bala el 18 de junio, el día de mis cumpleaños, sábado 18 de junio. Bajé del vehículo, está en las cámaras grabadas y hemos solicitado a la Fiscalía, como han sido tan rápidos para otros procesos, incluida la mía,
¿Por qué? Con videos demostradas, la placa del vehículo que en este caso pasan disparando a mi vehículo. Cuando el sujeto, en este caso, cuando yo bajo del vehículo, se da la vuelta y creyendo que ya íbamos a salir nuevamente, viene y dispara al vehículo. En este caso, el segundo hecho. Y el tercero, en el traslado que tuve que hacer en los días miércoles y viernes, a la ciudad de La Tacunga, sobre todo el día que aquí en la ciudad de Quito, no me acuerdo ahora mismo la fecha exacta, a las 4 habíamos solicitado a ver si es que podía yo hacer la presentación aquí en la ciudad de Quito. Fue negado y tuvimos que trasladar hasta las 11 de la noche y firmar en La Tacunga en Fiscalía de Flagrancia, a ver si es que reconocían ese esfuerzo, que en un momento incluso dijeron que no van a reconocer esa firma. En ese trayecto realmente había un momento muy jodido que podía perder la vida. Entonces han sido 3 momentos directamente de afectación a mi vida, pero así todos los días, en cambio, amenazas, que ya me están viendo, que me van a matar, que habían ofrecido un cierto recurso económico, bueno, de todo que se vivió en esos días. Yo, sin embargo, había dicho incluso a mi familia que si es que estamos aquí sosteniendo una lucha del pueblo, pues lo que venga y lo que tengamos que enfrentar, incluido la vida. Por lo tanto, aquí no jugamos a ser valientes, no jugamos a ser machos, no jugamos a ser Rambos, no para nada, somos humanos, pero tenemos nuestra responsabilidad y hay que visibilizar a nivel mundial que hay una sociedad injusta, hay una sociedad desigual, hay una sociedad que produce pobreza y en esa pobreza los más afectados vamos a seguir siendo los pueblos indígenas. Solo pongamos el indicador de la Universidad Central. De los 450 niños, el 80% con desnutrición crónica. Entonces, la gente no salió por vandalismo, vino a Quito porque quería conocer Quito y luchar. No. Vino por las inclemencias de la vida diaria, la pobreza, no se puede pagar un crédito, no se puede acceder a la alimentación, no se puede acceder a la educación, y esos son los factores determinantes más allá de los 10 puntos. Los 10 puntos apenas es exigir que en este caso lo que corresponde a las autoridades que demos alivio a la gente, por lo menos un momento de tranquilidad que podamos seguir sobreviviendo. Ni siquiera sobrevivimos en esta sociedad. Por lo tanto, ahí estamos y vamos a sostener el tiempo que corresponda a nuestro tiempo como autoridades de pueblos y nacionalidades. Hagamos una pausa y volvamos enseguida con usted para hablar en perspectiva lo que ocurrió con la firma del acta de paz y qué confianza tienen ustedes en que el gobierno cumpla con su palabra. Hagamos la pausa, enseguida volvemos con Leonidas Diza, el ingeniero Leonidas Diza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el ingeniero Leonidas Diza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Leonidas, le pregunto puntualmente, ¿usted tiene confianza en la palabra del gobierno de que cumpla lo acordado en el acta de paz firmada el jueves pasado? ¿Hasta dónde están dadas las condiciones para que este 7 de julio se instauren las mesas de seguimiento que comprometen, además del cumplimiento de acuerdos que para algunos sectores en medios de comunicación ya empiezan a dudar de que se pueda aplicar en la realidad? Bueno, primero yo no voy a poner ningún criterio por adelantado de desconfianza o confianza para que se den los hechos. En este momento está instalada la mesa, el día jueves 7, a través de los interventores, como garantes de este proceso. Vamos a agotar de nuestra parte todo, absolutamente todo, y si después de eso no haya resultados, sabremos decir, y si es que después de eso hay resultados, de la misma manera sabremos reconocer. Por lo tanto, para que de pronto no pongamos elementos ya por adelantado, yo prefiero en la mesa podamos discutir los temas por los cuales el movimiento indígena y los diferentes sectores sociales salimos a las calles. Aquí también hay que mencionar, hay 3 grupos
tres grupos de resoluciones, podríamos decir, la que vamos a llevar en adelante. Primero, las que ya tienen decreto. Lo que necesitamos es que se efectivice en la vida diaria de la gente. Segundo, hay resoluciones que todavía no están encaminadas ni están resueltas, como por ejemplo el tema de focalización de combustibles, el tema del sistema financiero o el tema del ingreso de los jóvenes a las universidades. No está todavía. Y hay un tercer grupo, en este caso, que va a corresponder cuáles van a ser las resoluciones ya emitidas, pero que necesitamos que la gente más necesitada pueda acceder. Por ejemplo, el tema de los créditos que se dijo. ¿Cómo se va a hacer los filtros para que la gente que realmente salió a luchar, salió a defender un derecho y a exigir como las posibilidades, ¿no es cierto?, de apaciguar, digamos, la pobreza de nuestra gente, que puedan acceder? Y nosotros creemos que debemos construir como los indicadores, de pronto puede ser los requisitos para que puedan acceder. Entonces, en estos tres grupos nosotros vamos a poner todo el esfuerzo, la capacidad técnica, la capacidad de dirección, la capacidad, en este caso, que en estos 90 días podamos tener resultados concretos. Ya, y le hago una pregunta que va más allá de lo coyuntural, porque sí me preocupa y me he escuchado con detenimiento sus discursos, y tiene que ver con algo que queda latente en este país. ¿Hasta dónde el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, las organizaciones sociales y políticas del Ecuador van a aceptar que el Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural? Y le digo esto por una consideración fundamental. Mientras no se entienda eso, el Ecuador seguirá siendo racista, bloqueado, o sea, que excluye a la gente, que racializa incluso algunos discursos y tratamientos de los temas. Le pregunto entonces, ¿hasta cuándo este Estado deja por fuera el mandato constitucional de convertirse en plurinacional e intercultural? Bueno, lo que está claro es que aquí debe haber un esfuerzo de la sociedad. Mientras existan sociedades con sus exclusividades, que hayan resuelto sus condiciones materiales de vida, sus condiciones económicas, y al resto nos miran del hombro para abajo, no se podrá instalar la sociedad intercultural. Esto va a ser un debate muy profundo, a la cual me parece que incluso para un debate de las siguientes generaciones debe estar instalada de manera obligatoria en todo el sistema educativo, desde la niñez, la universidad, porque si tenemos el tipo de sociedad que salen con total impunidad, y encima de eso, con total impunidad, una parte de la sociedad adultocéntrica, a decir quiénes son, en este caso, quitenios de bien, sociedades de bien, y que el resto prácticamente, únicamente tienen vandálicos, y el resto, no vamos a poder construir una sociedad lo que está determinada en la Constitución. Yo creo que los esfuerzos después del 2008 a nivel institucional del Estado ecuatoriano no se ha hecho mayor cosa. Incluso para en este momento estar debatiendo sobre esta coyuntura de movilización del movimiento indígena, no ha sido levantada de pronto el debate ni siquiera por parte del Estado, parte de las autoridades. Ha sido el esfuerzo propio en sí mismo de los pueblos, de las nacionalidades, de los diferentes sectores populares del Ecuador. Por lo tanto, me parece importante instalar un proceso mucho más riguroso que debata el tipo de sociedad y no quedemos en los escalofríos generados por una movilización. O sea, aquí yo he dicho de manera pública, o transitamos a construir una sociedad que reconozca nuestras diferencias y participe del otro, de ese otro que respetando nuestras diferencias, que comparta de ese otro, compartiendo nuestras diferencias. Si no hay una sociedad dispuesta a aquello, estamos en un hilo muy fino, pasar de racializar, pasar del racismo, pasar a un Estado fascista, a un tipo de sociedad fascista. Y esto yo creo que tenemos que evitarla. En lugar de salir a insultar al movimiento indígena, que somos absolutamente los proveedores de alimentos en las grandes ciudades y que no nos pagan siquiera lo que corresponde, en lugar de andar insultando aquello, hagan el esfuerzo, sobre todo de la sociedad acomodada, hagan el esfuerzo de entender la realidad de los ecuatorianos. La realidad de los ecuatorianos no está únicamente ni en la exclusividad de San Borondón.
no está exclusivamente ni en la realidad únicamente en el centro de Quito. No, miremos lo que pasa en el norte, miremos lo que pasa en el sur, miremos lo que pasa en el resto del país. Mientras siguen demandando desarrollo para el país, que muchos se han beneficiado a través de sus empresas que están conectados alrededor del petróleo, de la minería, sociedades exclusivas, y resulta que el desarrollo de unos pocos, el crecimiento económico de unos pocos, lo que significa para nuestra gente es acabar con los territorios de vida. En la Amazonía, el 13% del Producto Interno Bruto de este país, 13.000 millones de dólares, viene de dos provincias petroleras, en este caso como es Orellana y Sucumbíos. Pero miremos si eso está aportando el desarrollo del país. ¿Cuánto está dejando de desarrollo para nuestras comunidades donde sale el petróleo? Solo están dejando muerte, desolación, enfermedades. Si hay una sociedad cómoda que se sirve de estos polos de desarrollo, pero que no está dispuesto a cuestionar cómo están siendo tratadas nuestras comunidades, prácticamente seguirán pensando que aquí la delincuencia es por este problema. No, la delincuencia, todo el vandalismo que se ha ido dando en la sociedad y que ahora pretenden confundir con las movilizaciones del movimiento indígena, se han dado porque no hay una política, no hay una consideración de una sociedad que a sí misma lo único que hace es engrosar para sí mismos, pero no permite que el resto de la ciudadanía, que también producimos riqueza, no tengamos acceso a condiciones mínimas para nuestra vida material en el día a día. Y la última pregunta que tengo para usted, Leonidas, que es muy importante también que se considere hasta dónde todo lo ocurrido en octubre del 2019 y ahora en junio del 2022 puede abonar, a apoyar, encauzar la posibilidad de una unidad de los sectores progresistas independientemente de sus pocas y algunas muy variadas diferencias, porque vemos, por ejemplo, división en el movimiento Pachacutic. De Pachacutic y la CONAIE no quieren saber nada del correísmo y sectores del correísmo que no quieren saber nada de la CONAIE. Igual, los sectores de la izquierda parecería que se sienten recelosos, se miran de lado y a veces de espaldas. Entonces, ¿cómo forjar una unidad que permita luchar contra el neoliberalismo que encabeza el señor Guillermo Lasso? De a poco se ha ido desvirtuando realmente estas polarizaciones que hemos tenido. Una sociedad que discutía entre el correísmo y el anticorreísmo. Un sector de la política que se ha beneficiado de esos escenarios de la bipolaridad política. Yo creo que en este momento habían algunos políticos que andaban diciendo, oiga, esto favorece a uno u otro partido. Creo que ha ido desvaneciendo todas estas pretensiones, así que estamos en el tiempo correcto, en el tiempo que necesitamos unificar. Ya basta de quedar cuidando sus parcelas de poder, sus parcelas de decisiones. Necesitamos una sociedad altamente crítica y no la que imponga, sino la que a partir de un análisis genere condiciones de transformación en la vida real de la gente. Por lo tanto, los que autodefinimos de izquierda, los que autodefinen en el progresismo, los que autodefinen, en este caso, para luchar contra un modelo instalado a nivel global, necesitamos que se generen condiciones internas. Basta de quedar con sus exclusivos discursos que son más coherentes o menos coherentes. Hay una realidad en el Ecuador y en esa medida creemos importante que los actores políticos, los actores organizativos, los actores en derechos, debemos hacer un esfuerzo para esta gran unidad y que no termine única ni exclusivamente como siempre ha sido en las elecciones. O sea, en un momento tan doloroso como la nuestra, acaban en unidad y luego acaban en elecciones y en elecciones acaban peleando. Ese escenario no debe ser así. Lo que necesitamos es una conducción colectiva de una parte de la sociedad que no estamos dispuestos a seguir tolerando esto como normal, el racismo, la discriminación, las injusticias, las desigualdades como normal, sino que instalemos un proceso incluido los sectores que más nos han criticado, instalemos un debate, pero para ello necesitamos una unidad de los que estamos convencidos que el camino para la transformación de la sociedad son otros los caminos. Muchísimas gracias, Leonidas. Le mando un abrazo y por supuesto nuestra solidaridad por todas las amenazas, el racismo que se ha instalado incluso en Quito. Y le digo, la verdad es que
Quito se llama Quito porque aquí es la tierra de los quitucaras y se va a instalar en la avenida de los Chiris, que es la avenida de los indígenas. Y obviamente esto ofende a la historia y a la memoria de este país. Así que nuestra solidaridad y por supuesto siempre atentos a sus pronunciamientos y al acompañamiento al movimiento popular en toda América Latina. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Solo permítame esta partecita. Me parece a la clase política, a una parte de la sociedad que se cree erudita, ¿no es cierto? Y cree que nos puede decir qué debemos hacer. Les invito, por favor, revisen la historia. Revisen la historia de los 500 años, revisen la historia de 200 años de la vida republicana y revisen la historia, en este caso, del liberalismo desde 1895. De nuestra parte ya lo hemos hecho, por eso lo decimos con propiedad. Por lo tanto, no me parece correcto al creerse una sociedad de élite, pero que desconozca su pasado. O sea, no podemos seguir debatiendo, en este caso, en escenarios de ignorantes. Los que sí hemos revisado, estamos conscientes cuán doloroso ha sido la construcción de este país, que se llama Ecuador. Cuán doloroso ha sido guardar en las entrañas de una sociedad altamente racista, no de ahora. Revisen, por favor, la historia, a ver si es que a partir de aquello podemos instalar, con conocimiento de causa, podamos instalar en un debate. Pero jamás aceptaremos, ¿no es cierto?, valoraciones coyunturales que no tienen nada, ni siquiera han conocido. Hay una ignorancia total en la construcción de la sociedad que ahora se llama ecuatoriana. Yo les invito a los que se creen pulcros, a los que se creen eruditos, revisen la historia, si no lo que acaban es, en este caso, haciendo quedar mal a sus siguientes generaciones. Muchas gracias. Gracias, Leonidas. Muy importante lo que acaba de mencionar. Nos hacemos eco de estas palabras también. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Gracias al ingeniero Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, después de este paro de 18 días que marca un hito importante en la historia de este país y que todavía falta reflexión para saber hasta dónde, en lo hondo de la memoria de este país, esto puede cambiar ciertas mentalidades también. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.